Bueno, si les parece, arrancamos con el ejercicio y después hacemos las consultas. La idea era plantear la solución del ejercicio 4.4, en el cual plantea, dice, para garantizar la comodidad de los ocupantes en buques de pasajeros, es importante estabilizar las oscilaciones producidas por las olas. La mayoría de los sistemas de estabilización utilizan aletas o superficies de reacción hidráulica que se proyectan sobre el agua con el objeto de generar un par de estabilización en el barco. Entonces ahí viene un dibujito de más o menos un gráfico y una imagen real de una aleta, o sea, sobre el lateral del barco se fijan estas aletas que obviamente cuando el barco está navegando, ¿no?, en función del ángulo de incidencia que tenga esa aleta sobre la corriente de agua, lo que vamos a poder lograr es que se genere una fuerza, ¿no?, sobre esta aleta y en función del ángulo que se dé a cada uno de los lados del barco, lo que vamos a generar es un par, ¿no?, que la idea es que ese par estabilice la posición del barco, ¿no? Acá vemos más o menos un dibujito, ¿no?, de cómo es el modelo del barco y la idea es analizar el comportamiento de este sistema de estabilización, ¿no? Dice, en la figura 3 se muestra un diagrama sencillo de un sistema de estabilización de un buque en donde tenemos el modelo del barco, ¿no? Tenemos el ángulo del balanceo, que es el ángulo respecto de la vertical, ¿no?, en un eje transversal del barco. Tenemos el sensor de balanceo. Ese sensor de balanceo me entrega una señal proporcional a este ángulo. Lo comparamos con el ángulo de referencia que nosotros queremos lograr. Obviamente en este caso el ángulo de referencia va a ser 0, de manera tal de que el buque se mantenga en posición vertical, ¿no?, simétrico respecto del eje. Con ese error entre esas dos diferencias vamos a tener un compensador, ¿no?, que corresponde al actuador y a la aleta, ¿no? O sea que ya directamente en función del error nosotros logramos producir en esta aleta un determinado ángulo y eso nos generaría un par de compensación, que es lo que vamos a estar aplicando acá, ¿no? Ese par de compensación se compara con el efecto de la ola y bueno, y en función de esa diferencia se supone que ese par, como es relativo, que estamos, esa diferencia de pares que estamos aplicando al casco del barco, ¿no?, se lo vamos a aplicar al modelo del barco, ¿no? Entonces, el balanceo del barco puede considerarse como un péndulo oscilante con una desviación respecto de la vertical de θ grados con un periodo típico de t segundos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos el barco y en principio no generamos ningún tipo de compensación, el modelo del barco lo que nos dice es que ante la incidencia de un par que genere un desbalanceo del barco, ¿no?, o sea, estamos en este gráfico, o sea que lo que tenemos, la entrada de este modelo es el par que aplicamos al casco del barco, y el barco va a responder, la posición, el ángulo de desviación del casco del barco va a responder con esta transferencia, ¿no? Entonces acá tenemos el valor de la ganancia, el valor de la frecuencia natural y el valor del amortiguamiento. Como vemos, tenemos un amortiguamiento muy bajo, un amortiguamiento de 0,2. Esto indica que obviamente la respuesta del barco ante la incidencia de un par va a ser oscilatoria, ¿no? Entonces dice, con este bajo amortiguamiento las oscilaciones pueden durar varios ciclos y se pueden alcanzar inclinaciones de hasta 18 grados en el casco del barco, con lo cual
la gente que está viajando en el crucero puede llegar a asustarse un poco si el barco se inclina esos grados, ¿no? Entonces dice, punto A, plantea, considere el sistema a lazo abierto, determine la inclinación del barco en régimen permanente para un par debido al oleaje constante de amplitud 10 a la cuarta Nm. ¿Esto qué significa? O sea, obviamente no estamos planteando una situación real, porque que nosotros tengamos un par constante significa de que tendríamos, no sé, si es producido por las olas, tendríamos una ola que ejerce una determinada presión sobre el casco del barco que es constante, y eso va a producir una desviación del eje del barco, ¿no? Normalmente tener una onda de presión sobre un lateral de un barco constante durante mucho tiempo no es una cosa normal, pero vamos a suponer, a fin de poder ensayar el modelo del barco, vamos a considerar que estamos aplicando esa señal. También, si consideramos de que estamos en un mar tranquilo, podríamos generar esa onda, ese par constante, produciendo una inclinación. Vamos a suponer que lo tenemos al lazo abierto, pero tenemos acción sobre, o sea, no tomamos la señal de realimentación, no censamos el ángulo de balanceo, sin embargo tenemos posibilidad de generar algún tipo de señal en el actuador de la aleta, de manera tal de poder generar con una velocidad constante del buque un par constante y verificar el comportamiento del barco en esas condiciones al lazo abierto. Entonces vamos a ver esa situación. Dijimos, bueno, si reemplazamos los valores por las constantes que nos habían dado el ejercicio, tenemos que la transferencia que nos relaciona el ángulo respecto del par, ¿no? Nos da esta función de transferencia. Esa función de transferencia tiene un par de polos complejos conjugados con parte real menos 6 y parte imaginaria 2.939. O sea, obviamente como la parte real es negativa, el comportamiento del buque va a ser estable y por lo tanto tendríamos que por lo menos encontrar una situación sobre la cual el sistema se desenvuelva de una manera acotada, ¿no? Que sea acotada no significa de que el barco siga a flote, porque nosotros estamos considerando acá un modelo donde estamos midiendo ángulos. Obviamente si pasamos que el ángulo supere los 90 grados, se nos va a empezar a llenar el barco de agua y ahí podemos perder control sobre la estabilidad del buque. Obviamente este sistema está limitado a que pueda funcionar con ángulos relativamente cercanos a θ. Obviamente si la respuesta de este modelo ante esa excitación me da un ángulo que supere los 90 grados, obviamente ese modelo no va a poder funcionar en esas condiciones, o por lo menos exageré mucho en cuanto al torque que le estoy poniendo como prueba, ¿no? Esas serían las condiciones que tendríamos que ver desde el punto de vista práctico, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el par de entrada por la función de transferencia, con lo cual vamos a llegar a esta ecuación para la transformada del ángulo de salida, y vamos a descomponer en fracciones parciales esa expresión. Vamos a tener un término debido al polo en el origen y un término debido a los dos polos complejos conjugados. Walter, antes que siga, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Porque hay algo que sigo sin entender. ¿Por qué decís que, viste, vos tomaste la función de transferencia GS y eso dijiste que es igual a la salida sobre la perturbación que tiene el barco por... No es una perturbación, es el torque que vos le aplicás en forma lateral al barco de manera tal de que produzca una inclinación del barco. No es perturbación. O sea, es perturbación si ese torque no lo puedo controlar. O sea, por ejemplo, si yo tomara esta condición, vamos a suponer que no tengo efecto de las olas, no tengo perturbación debido a las corrientes marinas ni cosa por el estilo, o sea que esta señal la anulo y tengo posibilidad de controlar la tensión esta a la entrada del actuador, ¿no?
controlar el ángulo de incidencia de la aleta esta sobre el agua, ¿no? Entonces yo podría a partir de esta señal producir una inclinación de las aletas del barco de manera tal de generar un par constante, o sea, de lograr que la fuerza que estoy haciendo sobre el eje del barco sea más o menos constante y el barco pueda analizar el comportamiento del barco ante esa perturbación, ¿no? Entonces, en un momento determinado tengo las aletas en forma horizontal, no estoy generando ningún par, y en un momento determinado le ingreso acá una señal al actuador de la aleta de manera tal de generar una inclinación en la aleta que me genere un par constante, ¿no? Eso se lo podría llegar a lograr y eso no es una perturbación, es una señal totalmente controlada. Lo que yo quiero saber es cuál va a ser el ángulo del balanceo para esa condición de par, ¿no? Después vamos a considerar de que tengo que compensar con el par que genera la aleta la perturbación que viene debido a la fuerza que ejerce el oleaje, ¿no? Pero por ahora vamos a considerar que estamos analizando solamente la respuesta del barco ante un par constante. No sé si contesté tu pregunta. Eh, creo que sí. O sea, yo No estoy me... analizando el barco. Tengo el barco, le genero un par que me produce una inclinación y me fijo a ver cuál es la respuesta del barco ante esa perturbación. O sea, acá no hay lazo cerrado, no sé cuánto se va a inclinar, no sé si tengo que compensar. Lo único que analizo es... Lo podría hacer también si yo conociera más o menos el modelo mecánico del barco y pudiera sobre una de las bandas colocar un peso lo suficientemente grande como para producir ese par y ver cuál es la respuesta. Pero Ok, entonces esa función transferencia no tiene, no la determinaste a partir del diagrama en bloque del sistema. no, esa es una función de transferencia que viene dada por este Ok, modelo que está planteado acá, que no sé quién lo habrá sacado, el ok, astillero, el ok. fabricante del barco, no sé, alguien me dio ese modelo. Está bien. No, yo pensé que estaba relacionado directamente con el diagrama en bloques. No, por eso, dentro del diagrama en bloques, esa función de transferencia es este bloque que Ok, tenemos acá. está bien, perfecto. Bueno, entonces dijimos que teníamos un término debido al polo del origen, ¿no? Acá calculo el residuo, o sea, la ganancia debido al polo en el origen. Y esto, cuando lo antitransforme, me va a quedar un término constante cuyo valor va a ser lo que tengo acá arriba. Y después tengo el otro término que me queda respecto de componer en fracciones parciales, me queda una función, un término, en donde tengo una constante, un 0 y los dos polos complejos conjugados. Acá lo escribí, acá está escrito como polinomio y acá está escrito como en función de las raíces, ¿no? S más la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Que me permitiría usar algunas funciones que encuentro en la tabla, ¿no? Esta parte de acá, la segunda parte, la parte de los polos complejos conjugados, la voy a dividir en dos, de manera tal de poder usar lo que figura en la tabla como la exponencial por el seno y la exponencial por el coseno. Fíjense que si yo tengo eh, una, un término que es s más la parte real dividido s más la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, eso transforma en el tiempo a una exponencial de la parte real por el tiempo por el seno de omega t. Y si yo tengo omega, que sería la frecuencia de la parte imaginaria del polo, dividido s más la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, eso transforma como la exponencial de la parte real por el tiempo por el coseno de omega t. Entonces lo que hago es este término de acá lo divido en dos. Uno donde me quede multiplicando s más 0,6 y todo el resto lo dejo aparte. Entonces me queda este término que tenemos acá, me queda 0,314 por s más 0,6 dividido s más 0,6 al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y eso, ¿no? Lo dejo por un lado. Y después lo que me va a quedar es, como esto dice s más 0,6, me va a quedar un 0,6 dando vuelta, que es este que tengo acá. Y como para sacarlo como coseno tengo que multiplicar, o sea, tener que tener en el numerador la parte imaginaria
multiplico y divido por la parte imaginaria, o sea que acá me queda un término constante, y este término que está acá, que es la parte imaginaria, dividido S más la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, me da coseno al cuadrado. Entonces, si antitransformo cada uno de esos términos, me va a quedar el 0,314, que es debido por el origen como constante, después me va a quedar 0,314 por e a la menos 0,6t por el seno de 2,939t, que sería este correspondiente con el 0,314. Y este número que tenemos acá es el producto de 0,6 dividido 2,939 por 0,314. Y esto multiplicado por e a la menos 0,6t por el coseno de 2,9393. O sea que esta sería la respuesta del modelo del barco para una entrada en escalón a lazo abierto. Entonces, si, o sea, otra forma que lo podemos hacer, ¿no? La misma respuesta, es directamente ir a una tabla un poco más completa de la que tenemos, en donde nos figura un término S más A sobre S más la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado de los polos complejos conjugados. Esta es un poco más difícil de acordársela. Esta es la raíz cuadrada de A menos sigma al cuadrado más omega al cuadrado dividido omega al cuadrado. Eso multiplicado por E a la parte real al cuadrado, perdón, a la parte real por T, por el seno de omega T más phi, donde phi es el arco tangente de la parte imaginaria del polo dividido el 0 menos la parte real del polo, ¿no? Y usando esa ecuación llegamos obviamente a esta expresión que por suerte da el mismo resultado que el anterior. Entonces, una pregunta. Sí, Usted dijo cuando plantea primero la ecuación que después ahí dice que 0,314 es el polo, la ganancia del polo al origen. ¿Eso cómo lo determinó? eso lo puedo determinar usando la ecuación de los residuos. No sé si es porque por ahí la gente de eléctrica eh, lo ve en algún punto. O lo vieron en matemática cuando descomponías en fracciones parciales. O sea, este término lo puedes sacar un límite cuando S tiende a cero, pues, sacándolo así. Y si no, lo que haces es, esto los pones como constantes, o sea, este término lo pones como constantes, y acá también pones constantes en el numerador como incógnitas, y lo que haces es igualar las dos ecuaciones, esta ecuación con esta, ¿no? Sacando, o sea, factor común el denominador en esta ecuación, entonces las constantes te van a quedar multiplicadas por cada uno de los polos o las expresiones que tengas en el denominador de la ecuación, con lo cual llegas a una ecuación en donde 2,826 va a ser igual a un polinomio, ¿no? O una ecuación en donde las incógnitas van a ser las variables que vos definiste en la descomposición en fracciones parciales. Entonces, especializando, por ejemplo, en cero o en algún valor determinado, poder llegar a un sistema de ecuaciones que te permita resolver esas incógnitas que tenés. Y si no, lo que podés hacer... Perdón, Walter, Sí. en el apunte teórico de la primera unidad, al final hay como no sé si es un apéndice, porque en realidad está desarrollado un poco esto de expansión en fracciones simples, para Sí, que, si no, que no en les haya quedado cualquier, claro. por eso, en cualquier libro de control donde tratan el tema de transformada de la plaza, ahí van a encontrar la ecuación directamente, podemos decir, oficial como para calcular los residuos a partir del límite, y si no, bueno, los procedimientos para poder resolver las ecuaciones parciales. O sea, no es intención nuestra, por ahí que ustedes aprendan estas cosas de memoria, por ahí en el parcial pueden llegar a necesitarla, pero son cosas que lo pueden sacar por ahí de la tabla de antitransformada. No, el procedimiento de descomposición en fracciones parciales no es un procedimiento que sea, calculo, ajeno a la mayoría de ustedes, porque es un procedimiento que en matemática se usaba bastante, por lo menos hace 40 años atrás, por ahí la formación de análisis matemáticos cambió tanto como para que no se dé esto, pero yo calculo que se debería seguir dando
cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales, ¿no? Otra forma, a ver si lo tengo abierto, no lo tengo abierto, vamos a abrir, permiso. Esta no era. Bueno, acá yo armé un script en Scilab, ¿no? Para poder calcular la descomposición en fracciones parciales. Lo que tenemos acá, bueno, acá cargué la librería que le apliqué la clase pasada para poder después dibujar el bode asintótico al final del ejercicio. O sea, la cargué acá para así no olvidarme. Acá tenemos las constantes del modelo. Bueno, acá está planteada la ecuación de transferencia del modelo, ¿no? La representación por polos y cero. Bueno, acá calculamos los polos y cero y la ganancia. Y acá lo que vamos a hacer es la descomposición en fracciones parciales. Como tengo que multiplicar por el escalón de entrada, lo que hago es definir una transferencia, en este caso una expresión en Laplace, que sea el escalón de entrada 10 a la cuarta sobre s. Bueno, y calculo la salida como la entrada por la transferencia de la planta. Acá vamos a ver la descomposición en polos y ceros de esa función de transferencia, así que vamos hasta ahí. Bueno, acá tenemos la función de transferencia de la planta, ¿no? Acá la tenemos escrita como polo y cero, obviamente como tiene polos complejos conjugados, me muestra la ecuación cuadrática. Para saber realmente los polos uso esta que hicimos, TF2ZP, donde me pone los ceros, que no tiene ceros, los polos, que son los dos polos que le nombré, y la ganancia, que es la ganancia que vimos, ¿no? O sea que multiplicamos por el escalón de entrada, ¿no? Y llegamos a esta expresión en donde tenemos la ganancia, el polo del origen y los dos polos complejos conjugados. Yo, para hacer la descomposición en fracciones parciales, lo que hice es usar esta función de Scilab que es PFSS, ¿no? Que me entrega una matriz, un vector, en donde en cada uno de los elementos de ese vector está alojado cada uno de los términos de la descomposición en fracciones parciales, ¿no? Entonces, si aplicamos esta función, me dice que tengo una matriz de dos elementos. O sea que acá vamos a ver el primer elemento, 0,314 sobre S, y acá vamos a ver el segundo elemento, que es, vamos a verlo en forma de polos y ceros, menos 0,314 por S más 1,2 dividido S cuadrado más 1,2 por S más 9. No, o sea que acá tengo la descomposición en fracciones parciales que le mostré recién en la filmina, que es esta que tenemos acá. La saqué a partir de esta función de Scilab. Esto todavía no lo subí. Bueno, lo terminé de chequear hoy a la mañana, así que un rato después de la clase lo subo el script como para que lo tenga. Entonces, bueno, lo que hice acá fue, a partir de los datos del numerador, el denominador y la parte real
imaginaria, lo que hice, calculé los parámetros para calcular esta expresión que tenemos ahí. Bueno, y lo que hice fue graficar el diagrama del tiempo a partir de la antitransformada de Laplace, ¿no? O sea, acá tengo en I1, tengo la expresión de la primera parte con el seno y el coseno y las exponenciales, y en esta expresión que tenemos acá tenemos la expresión a partir del seno, el desplazamiento de ángulo del seno y la constante a partir de los coeficientes del cero, la parte real y la parte imaginaria del polo. Y finalmente acá en esta tengo la respuesta al escalón usando la función de simulación de Szilard, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es graficar las tres gráficas. Me fui demasiado acelerado, o sea, quería mostrar, no sé por qué va tan lento esto, pero le voy a mostrar de a una. O sea, acá estoy graficando. O sea, acá lo que vamos a ver en azul es la respuesta a partir de los senos y cosenos, ¿no? Ahora vamos a calcular en rojo la respuesta usando la expresión con el seno y el ángulo desplazado, ¿no? Que es esta que está en roja. Obviamente no, la azul la tapamos porque es exactamente igual, y después acá en verde tenemos la respuesta de la función de simulación de Szilard, ¿no? Entonces vemos que las tres respuestas me dan exactamente igual, ¿no? Obviamente esta expresión, usando las unidades internacionales, me da en radianes el ángulo. Obviamente me da un poquito, ahora esto tendría que ser 0,314 radianes, que es el valor del término constante. O sea, tanto en las dos expresiones que vimos está multiplicada por una exponencial negativa, y por lo tanto cuando t tiende a infinito esos términos se van a hacer cero, y por lo tanto los senos y cosenos que multiplican van a desaparecer, y me queda solamente el término constante, que son 314 en este caso. Bueno, tenemos todavía un poco de oscilación, radianes de ángulo de inclinación, ¿no? O sea, acá lo que hicimos para salvar esa situación es ese ángulo multiplicarlo por 180 y dividirlo por pi para que poder verlo en grados, ¿no? Y acá a la derecha tenemos dibujado la misma respuesta en grados, que si miramos tenemos 18 grados más o menos en la respuesta en régimen permanente, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos a este sistema un torque constante, lo que vamos a ver es que tenemos un transitorio, obviamente debido a los polos complejos conjugados, pero debido a ese par constante, como que le estamos haciendo fuerza de forma permanente al barco, lo inclinamos 18 grados, ¿no? Lo que nos da la condición de régimen permanente, que lo podríamos analizar utilizando el teorema del valor final sobre la función de la respuesta del ángulo. O sea, nosotros podríamos tomar esta expresión que tenemos acá, ¿no? Y aplicarle el teorema del valor final, haciendo el límite cuando S tiende a 0 de S por tita de S, ¿no? Lo que vamos a ver como resultado es que nos va a dar el ángulo final. O sea, durante el transitorio puede ser que la variable tome valores más extremos. Obviamente nunca van a poder ser más que el doble de la señal, porque si no, si supera
el valor del régimen permanente, estaríamos pasando en una condición donde el sobrepico va a ser mayor que el 100% del valor final, cosa que estaríamos ya hablando de un sistema inestable en esas condiciones. Pero esta respuesta que tenemos acá, que es la que dibujamos acá con el SILAB, nos permite ver que, bueno, el ángulo máximo de inclinación son más o menos, en esto, 27 y pico de grados, casi 28, 27 grados y medio, en el pico de la oscilación, y se asienta en 18 grados. Obviamente tendríamos poca concurrencia en el buque si tenemos un día donde las corrientes generan par y tenemos un barco que se mueve bastante, ¿no? Entonces lo que plantea el segundo punto del ejercicio es: considere un sistema de lazo cerrado para mantener el balanceo en cero, o sea, vamos a poner una referencia de cero, y suponga que la ganancia del sensor de balanceo, o sea, la ganancia de la realimentación es 10, y que la transferencia del actuador de la aleta GC de S es igual a K. O sea, tenemos una ganancia constante, que es el actuador, en donde, en función del error entre el ángulo de inclinación del barco y el ángulo deseado, ¿no?, lo multiplica por una ganancia, ese error lo multiplica por una ganancia, esa ganancia me da como resultado el torque que está ejerciendo la aleta sobre el casco del barco, ¿no? Obviamente ahí sí vamos a considerar que el 10 a la cuarta de torque lo vamos a introducir como un efecto ahora de perturbación. O sea, la idea es, ante la misma consideración que teníamos antes, pero lazo abierto, ahora vamos a compensar ese torque de perturbación con el torque que provoca el control de estabilización, para ver si el ángulo al cual podemos llegar con la inclinación del barco es igual a cero, y tener el barco estabilizado por lo menos para un torque de perturbación constante, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, ¿no?, ahora vamos a analizar la función de transferencia del sistema a lazo cerrado, ¿no? Entonces, en la cadena de avance tengo la transferencia del compensador y la transferencia del barco, y en el lazo de control tengo la transferencia del compensador por la transferencia del barco por la transferencia del sensor, y por lo tanto la transferencia del lazo cerrado va a ser GC por G dividido 1 más GC por C por KS, que es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces esa sería la función de transferencia del lazo cerrado, considerando de que la transferencia del compensador es una... perdón, acá en esta me comí la transferencia del... Ah, no, perdón, esta es respecto de la perturbación. No, hagan de cuenta que no me escucharon recién lo que dije. Lo que vamos a analizar es el efecto del balanceo del barco respecto de la perturbación. Entonces en la cadena de avance solamente tenemos la transferencia del barco. Como el ángulo de referencia es igual a cero, lo que vamos a tener acá es directamente la transferencia del lazo cerrado, pero sobre la perturbación. Entonces me va a quedar GC dividido 1 más, G, la transferencia del barco, dividido 1 más la transferencia del compensador, que es una ganancia, por la transferencia del barco, por la ganancia del sensor. Y lo que vamos a analizar es, a partir del teorema del valor final, cuál va a ser la inclinación del barco cuando el barco está a lazo cerrado y le aplicamos el mismo torque de perturbación, ¿no? Entonces me queda el límite cuando S tiende a cero de S por la transferencia del lazo cerrado por la cupla de perturbación, que es la misma que teníamos antes. Entonces me queda S por GDS dividido 1 más K por GDS por KS por TPDS, reemplazando los valores y haciendo S igual a 0, o sea, esta S que tengo multiplicando acá se me va a ir con la S del escalón, y por lo tanto esto va a tener un término constante, ¿no? Y
me queda como expresión que el valor de régimen permanente del sistema a lazo cerrado me queda 0,314 dividido 1 más 3,14 por 10 a la menos 4 por K. Lo que pedía el ejercicio es que el balanceo debido al oleaje se reduzca 10 veces. Entonces, lo que yo necesito es que ese ángulo en régimen permanente sea 10 veces más chico que el anterior, o sea que sea 1,8 grados y por lo tanto va a ser igual a 0,0314, con lo cual, si despejamos la ganancia del compensador para esa condición, me da que la ganancia del actuador va a tener que ser 28.662, ¿no? O sea, esa sería la ganancia con la cual debería actuar el control para poder lograr una atenuación del ángulo de inclinación de 10 veces. Obviamente esto no es adimensional, sino que esto tiene unidades que me va a dar newton metro por ángulo de inclinación en radianes, ¿no? O sea, newton metro sobre radianes. Si nosotros calculamos la función de transferencia de la perturbación para ese valor de ganancia, llegamos a esta función de transferencia que tenemos acá. Ahora va a ser para lazo cerrado, no va a ser para lazo abierto. Y bueno, y eso si antitransformamos podemos llegar a esta expresión que tenemos acá. Fíjense que ahora el término constante, cuando hacemos la antitransformada, me queda 10 veces más grande, 10 veces más chico, y por lo tanto, como esta exponencial se va a extinguir con el tiempo, esto va a tender a este valor, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener como respuesta es la que vemos ahí, ¿no? Acá tenemos un ángulo 10 veces más chico, pero tenemos una oscilación que cambió la frecuencia, ahora tenemos una oscilación mucho más rápida. Obviamente todos estos son valores que están planteados para poder visualizarlos en la pantalla y poder sacar más o menos conclusión. Obviamente el barco no va a poder oscilar con un periodo de un segundo, ¿no? Porque si no, la gente adentro va a sufrir más de lo conveniente. Además, con las masas que están involucradas en un barco, es imposible de que el barco pueda oscilar con una frecuencia de un segundo, por lo menos con las amplitudes que están planteadas ahí. Pero lo interesante es que cambia la frecuencia de oscilación y finalmente el valor al cual llega la inclinación del barco es ese que tenemos ahí, ¿no? Eso está hecho acá, está calculada la función de transferencia del lazo cerrado y está graficada la expresión de la antitransformada, donde vemos que más o menos el ángulo da. Entonces, una pregunta, debido a por ahí cierta información que tratamos la semana pasada. La situación es la siguiente. Pero yo, si en realidad, lo que estoy analizando acá, si yo miro la función de transferencia, los elementos que están involucrados en el control, vemos que en este caso el sistema es tipo 0, ¿no? O sea, no tengo ningún polo en el origen en la función de transferencia, si quieren la miramos acá. ¿No? La función de transferencia del sistema de lazo cerrado no tiene ningún polo, esto es a lazo cerrado. La función de transferencia del lazo abierto, que sería la que plantearíamos con el compensador, la planta y el sensor, ¿no? Me van a quedar exactamente los mismos polos de la transferencia de la planta, porque tanto el controlador como el sensor son constantes, y esa función de transferencia tiene que ver con esta representación. Va a cambiar la ganancia debido a la ganancia del compensador y de la ganancia del sensor, pero podemos decir que no, el sistema no tiene ningún polo
en el origen a lazo abierto, o sea que es tipo 0, y por lo tanto eso va a darme como resultado para una entrada en forma de escalón un error constante, o sea, no voy a poder tener un error 0, no voy a poder llevar nunca en estas condiciones al barco a una posición totalmente vertical, ¿no? Entonces lo que plantea el tercer punto es, se plantea modificar la transferencia del actuador para minimizar aún más el efecto del oleaje, y se propone usar una transferencia K sobre S usando el valor de K calculado en B, o sea, con la misma ganancia que calculamos acá, para tener una reducción de 10 veces en el ángulo de inclinación. Ahora le vamos a poner un polo en el origen, con lo cual suponemos que vamos a tener un error nulo para una perturbación constante, y vamos a calcular cuál es el balanceo debido al oleaje para esta condición. Bueno, entonces lo que hacemos es, tenemos la misma función de transferencia que teníamos antes, con la única diferencia que ahora el compensador va a ser K sobre S, ¿no? Va a ser K sobre S, y aplicamos de vuelta el teorema del valor final. Fíjense que cuando hacemos S igual a 0, acá nos queda o sea, esta S se va a simplificar con esta, pero acá nos queda en el compensador una S dividiendo, que va a hacer que este término tienda a infinito, y por lo tanto el valor del ángulo en régimen permanente va a ser 0,314 sobre infinito, que me va a dar como resultado que el ángulo de inclinación en régimen permanente me va a dar 0. O sea, que a partir de la utilización de un integrador en el compensador, o sea, de un polo en el origen en el compensador, yo logré que el error en régimen permanente sea 0, y por lo tanto, para un torque de perturbación constante, el barco siempre en régimen permanente va a llegar a la posición vertical. Dijimos, el régimen permanente me está considerando esta condición, o sea, la condición cuando ya pasó el transitorio. Sin embargo, ¿no? Acá tenemos que el comportamiento del sistema, ¿no? nos va a producir una variación de amplitud, ¿no? Lo que vamos a ver ahora en el último punto es determinar el valor de inclinación del buque cuando el par debido... vamos a... antes que eso, lo que vamos a ver es cómo responde ese sistema para esa condición, ¿no? Si nosotros calculamos la respuesta del sistema para tener, cuando analizamos la condición de régimen permanente recién para el compensador con el integrador, lo que vemos es que la transferencia a lazos cerrados me da como resultado un polo con parte real positiva, y eso me da como resultado, ¿no? Si calculamos la expresión analítica, me da como resultado que este término tiene una exponencial con un coeficiente positivo, que esta exponencial me va a dar una amplitud creciente con el tiempo, y por lo tanto esto va a hacer que el sistema se haga inestable, ¿no? O sea que el ángulo con el cual se va a comportar el barco en esas condiciones va a hacer que el ángulo, por ejemplo acá tenemos 20.000 radianes, 40.000 radianes, o sea que eso dio varias vueltas. Obviamente una vez que pasamos los 90 grados, este modelo ya deja de servir y el barco se hunde, ¿no? Entonces lo que vemos es que si dejamos la ganancia como la habíamos calculado para tener en régimen permanente una atenuación de 10 veces en el ángulo debido a la perturbación, cuando considerábamos un compensador proporcional, cuando ponemos un compensador integral, lo que vemos es que para la misma ganancia el sistema se torna inestable, ¿no? Obviamente tendríamos que analizar a partir del análisis por Bode para ver si para valores menores de ganancia el sistema podría tener error nulo y una respuesta transitoria estable, ¿no? Para la ganancia de 28.000 que habíamos analizado en el punto B, el sistema me da
inestable. Entonces, una pregunta que por ahí se le puede llegar a ocurrir a alguno de ustedes, si más o menos me siguieron. Cuando analizábamos el error en régimen, la condición de régimen permanente acá, veíamos que esto se hacía constante, y este valor constante coincidía con el valor de régimen permanente. Sin embargo, cuando tenemos el sistema inestable, el régimen permanente, esta señal va a seguir creciendo indefinidamente, y sin embargo, cuando yo calculé a partir del teorema del valor final, me dio que el valor de la salida iba a ser 0. Entonces, la condición de régimen permanente considera una entrada constante y una salida constante, ¿no? Cuando el sistema se hace inestable, acá tenemos una señal que es continuamente variable en el tiempo y no se va a estabilizar nunca porque va a empezar a diverger. Lo que nosotros estamos obteniendo ahí, aplicando el teorema del valor final, va a ser el valor medio de esta señal. O sea, esta señal va a estar oscilando y podemos ir alejándose divergiendo en la amplitud, pero cuyo valor medio va a ser 0, que es el valor que nosotros sacamos en la condición de régimen permanente que planteamos acá, ¿no? O sea que la condición de régimen permanente, cuando ustedes apliquen el teorema del valor final, o cuando apliquen la constante de velocidad o la constante de aceleración, o cualquier condición de régimen permanente, le va a dar una condición que podemos decir está totalmente desasociada respecto de la estabilidad. O sea, ese va a ser el valor que les va a dar como resultado un régimen permanente si el sistema resultante con esa condición de funcionamiento es estable. Obviamente, si la condición de funcionamiento es inestable, ustedes no van a poder llegar a que el régimen permanente, la salida, tome ese valor, ¿no? O sea, es una condición, la estabilidad va por un lado y la condición de régimen permanente va por el otro. O sea, la condición de régimen permanente se va a cumplir en la medida de que ustedes tengan un sistema estable. Bajo otra condición, teniendo un sistema inestable, esa condición no se va a poder cumplir. Y el último punto que pide el ejercicio es determinar el valor de la inclinación del buque cuando el par debido al eje tiene un periodo de 10 segundos para el controlador evaluado en el punto D, el controlador proporcional. Una cosita que me quedó por ahí. Lo que tenemos acá, o sea, yo dibujé para acá igual a 1, ¿no? Para la constante del controlador igual a 1, dibujé para la condición que estamos analizando en esta situación donde me dio un sistema inestable, lo que yo hice fue dibujar el diagrama de Bode, o sea, tomo la transferencia del lazo abierto para la ganancia que tenemos en el controlador y considerando que tenemos el integrador. Cuando dibujo el Bode para esta función de transferencia, o sea, acá tenemos dibujados los dos, el asintótico en rojo y el real en azul, ¿no? Obviamente, como el coeficiente de amortiguamiento es muy chiquitito, es 0,2, en este caso vamos a tener bastante diferencia en cuanto a la representación de la amplitud y la fase en las zonas cercanas a la frecuencia natural de los polos. Eso es debido al amortiguamiento, como planteamos por ahí en la guía anterior. Vimos que para distintos amortiguamientos las condiciones de fase cada vez se hacían con más pendiente en las cercanías de la frecuencia natural, siempre considerando que a la frecuencia natural teníamos un corrimiento de 90 grados, los polos complejos conjugados. O sea, el asintótico y el real coincidían una década antes, coincidían una década después y coincidían a la frecuencia natural, pero entre medio teníamos distorsión. Sin embargo, tanto para el asintótico como para el real, el sistema nos da con condiciones en el cruce por 0 dB, que sería la zona donde analizaría el margen de fase. La fase en ambos casos está por debajo de 180 grados, de menos 180 grados, y tanto analizándolo con
bode asintótico como con el bode real, nos va a dar que la respuesta del sistema en esas condiciones de ganancia y con un controlador integral nos va a dar inestable. Con este mismo gráfico yo podría, fíjense que acá está a 180 grados en este punto, yo podría bajar la ganancia de este controlador para hacerlo cruzar por 0 dB antes de la zona donde la fase vale 180 grados y por lo tanto podría tener como resultado un sistema estable. O sea que yo podría dejar el control integral, pero poniendo una ganancia menor que los 28.000 que estuvimos analizando, yo podría tener un sistema con error nulo y que fuese estable, ¿no? O sea, lo vamos a dejar para las próximas guías a ver cómo compensar estas situaciones. Bueno, y finalmente, lo que nosotros vimos es que en el caso de la perturbación, si nosotros tenemos una perturbación senoidal, lo que vemos en el diagrama de Bode del sistema, o sea, acá estamos considerando el punto B, o sea, en este caso teníamos el polo al origen debido al integrador del compensador. En este caso le sacamos este polo, ¿no? Y dejamos la ganancia como la teníamos antes, y entonces tenemos constante, o sea, no tenemos ningún polo en el origen. Entonces este sería el diagrama de Bode del sistema a lazo abierto con el controlador proporcional. Y lo que vemos es que para una frecuencia de 10 radianes por segundo, que serían 0,628, una frecuencia de 10 segundos, perdón, de oscilación de la perturbación, serían 0,628 radianes por segundo. La ganancia del sistema son más o menos 20 dB, 19,085 dB, que me da una ganancia de 9,3764 en veces. Podemos decir que estamos cerca de 10. Y lo que tenemos es que esa va a ser la ganancia debido a la perturbación. Por lo tanto, lo que vamos a ver es como acá la ganancia es muy, podemos decir, es grande, ¿no? Tenemos en zona donde G por H va a ser mucho mayor que 1. ¿No? Nosotros podríamos calcular a partir de esa ganancia, podemos determinar cuál va a ser la atenuación o el rechazo que va a tener este sistema en estas condiciones para esa señal, ¿no? Entonces dijimos que la función de transferencia debido a la perturbación era la transferencia de la planta dividido 1 más la transferencia del compensador por la transferencia de la planta por la transferencia del sensor. Dijimos que este término era mucho mayor que 1, ¿no? Era mucho mayor que 1. Cuando este término es mucho mayor que 1, nos queda el 1 despreciándolo respecto de la ganancia de la función de transferencia, que es 10. Entonces me va a quedar GDS dividido G del compensador por GDS por KDS. Acá se me va a simplificar GDS. Y la salida, debido a la perturbación en esa condición, va a ser igual al producto de 1 sobre G del compensador por la K del sensor. La K del compensador es más o menos 28.000, la K del sensor dijimos que era 10, o sea que me va a dar más o menos 280.000. Por lo tanto, el rechazo a la perturbación para una señal senoidal de 10 radianes por segundo va a ser 1 sobre 280.000. O sea, ustedes sacarán la cuenta y de ahí van a poder calcular cuál es el ángulo de inclinación que se va a producir cuando tengamos un oleaje que genera una perturbación de par de 10 Hz, ¿no? Obviamente, cuando nosotros tenemos una perturbación senoidal, lo que va a pasar respecto del comportamiento del sistema es que vamos a tener una componente en la salida, o sea, vamos acá a tener un ángulo 0, ¿no? Por lo tanto, debido a este ángulo 0, el valor del ángulo de salida va a ser constante,
Y superpuesto a esa constante, vamos a tener el efecto de la perturbación, ¿no? Que me va a dar una superposición acá senoidal de una frecuencia de 10 Hz, no, perdón, de 0,1 Hz, superpuesta a al ángulo de salida debido a la referencia, cuyo valor va a ser 280.000 veces más chico que la que nosotros estemos aplicando en la señal de perturbación. Así que bueno, esto sería más o menos lo que pedía el ejercicio 4, y bueno, ya podemos decir que este era un ejercicio que era un poco más atípico respecto de los que vimos la clase pasada. Por ahí el resto de los ejercicios de la guía están más apuntados a las condiciones que vimos en la clase anterior. O sea, acá mezclamos condiciones de régimen permanente para el sistema a lazo abierto, condiciones de régimen permanente para el sistema a lazo cerrado, para dos tipos distintos de controladores, y el análisis de la perturbación considerando una señal constante y una señal senoidal, ¿no? O sea, no sé si quedaron algunas dudas, las podemos ir resolviendo. Bien, perfecto. Bueno, no sé si acá creo que tenía resuelto la última parte. Bueno, acá tenemos la respuesta con la respuesta del sistema de lazo cerrado con el control integral, ¿no? Que nos da inestable. Y acá tenemos el Dejaste de compartir, Walter. Ah, bien. Sí, estoy. No van a poder ver mucho. Bueno, podíamos imaginarlo. No, ya, sí, no les voy a mostrar nada nuevo. O sea, lo que vemos ahí es la respuesta del sistema con el control integral y la ganancia del controlador proporcional, que nos da la respuesta inestable. Acá lo que vemos es el diagrama de Bode del sistema a lazo cerrado, ¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, si nos vamos a la curva roja, podemos determinar el cruce por 0 dB, estamos en 0,7, 0,2, más o menos por ahí estaríamos en el cruce por 0 dB en 4,33. Bueno, y si me voy a esta tendría que invocarle justo a 4.33, pero fíjense que tenemos menos 194 grados, que obviamente me da como resultado una respuesta inestable. Vamos a suponer que si nos manejamos con el asintótico y yo quisiera tener 45 grados de margen de fase, o sea que tendría que estar en 135 por acá. Más o menos en 0.35, esto da para 0.95, o sea que tenemos que estar por acá. Y estoy 20 dB por arriba, o sea que yo podría bajar la ganancia del controlador, en vez de poner 28.000, ponerle 2.800, y con eso podría lograr que la respuesta del sistema a lazo cerrado con el control integral fuese estable y con un error nulo al escalón. Por ahí lo podemos probar, porque lo tengo acá. Así que lo que hago es le voy a bajar 10 veces la ganancia acá. Bueno, fíjense que ahí el sistema, ¿no?, tiene una oscilación. Obviamente tarda más tiempo porque todavía un margen de fase de 45 grados, un margen de fase dijimos que
tiene casi un 60% de sobrepico, y como cambió también la frecuencia del sistema lazo cerrado, se hizo más lenta, porque el ancho de banda bajó, ¿dónde dijimos que estábamos? Estábamos en 0,90 contra 3 y pico, o sea que bajamos casi 3 veces el ancho de banda, y por lo tanto eso nos va a dar como resultado de que la respuesta general del sistema va a ser cada vez más lenta. Si por ejemplo bajamos en vez de 10 veces, 100 veces, si nos vamos acá a 40 dB, más o menos estamos en 10 a la menos 2, o sea que si yo bajara la ganancia 100 veces tendría 0.01 radián por segundo de frecuencia de corte del sistema de ancho de banda, ¿no? Que sería ponerlo acá. Obviamente vamos a tener una respuesta extremadamente lenta, pero más estable. Vamos a darle un poquito más de tiempo a esto. El vector de tiempo lo tenía definido acá. Tengo un transitorio chiquitito acá, y después el sistema tiende a cero, bueno, 50 segundos, ¿no? O sea, que poniéndole el control integral con una ganancia muy chiquitita, o sea, más chica de la que teníamos antes, logramos, bueno, acá tenemos un transitorio, obviamente no lo vamos a poder evitar, pero vamos a decir que llegamos en forma estable a la función de transferencia, al valor de régimen permanente que habíamos calculado. Bueno, y acá lo que está calculado es la ganancia para el bode, para el sistema con el compensador proporcional y con para poder determinar la ganancia en 0,6, que es lo que lo vimos en el gráfico. Así que bueno, cerramos acá. Bueno, si no hay consulta respecto de este punto, un par de aclaraciones. Nosotros la semana que viene vamos a tener el parcial. Por ahí Sergio, que estuvo en la maniobra de la reserva del aula, por ahí nos puede dar una aclaración de cómo vamos a hacer el protocolo para rendir el parcial. Perdón, ¿cómo que reserva del aula? ¿Va a ser presencial? Sí, ya lo avisamos el primer día. Los tres clase. parciales son... Los tres parciales son presenciales en esta materia. Escúcheme, chicos, una cosita. Los tres parciales son presenciales en la materia. La institución nos provee una declaración jurada que viene del ministerio, la tienen que llenar y nos la tienen que mandar a 48 horas antes del parcial. En este caso, el miércoles es el parcial de la semana que viene. No, el lunes de la semana que viene. Y tendríamos que... Perdón. ¿No es el 20? No sé. ¿En qué día estamos? No, por eso, no. Déjame ver que... Hola, les confirmo que es el 20. Sí, está bien. Está bien, Daniel tiene... Es el Yo lo había leído el 20, perdón. pero pues puede fallar. Está bien, que nos lo manden el jueves, yo creo que está bien. ¿No? Jueves, viernes, sí. No.
Sí, jueves, viernes está bien. No porque si nosotros no tenemos ya recibido eso, porque nosotros el viernes se lo mandamos a Secretaría Académica. Es un PDF nada más, un Word que ustedes lo llenan, aptos para rendir, y le ponen una firma y nos lo mandan, ¿no? Sí, a la entrada de la Nada, facultad le van a tomar la temperatura el día del la parcial. temperatura, Y es con barbijo, chicos, lo único. Hay que estar con barbijo y sacamos el aula más grande que podíamos sacar, despreocúpense. Y el que quiera rendir también en el pasillo se puede, no hay problema, yo lo banco, me parece bárbaro. Y bueno, eso, bien. vamos. Así que entonces la clase que viene tendríamos por esta vía la clase de consulta correspondiente al parcial, a los temas que vimos hasta hoy. Y el lunes a las 3 de la tarde tendríamos el parcial presencial, ¿no? No sé si, Daniel, alguna otra aclaración que te haga falta hacer respecto de esto, ¿no? Ahí nos están preguntando cómo es el parcial. Y el parcial van a tener que resolver ejercicios. Sí, Sí, el parcial sigue siendo el lunes 20. Correcto que es el lunes 20. Los ejercicios son del mismo tenor que los ejercicios de la práctica o de otros parciales que ustedes pueden acceder, porque realmente están bastante divulgados los parciales de la materia, parciales anteriores. Y hay un detalle tal vez no menor, es que en realidad la gente que no es de Mar del Plata, y que está lejos de Mar del Plata, digamos, y que no puede, no le es complicado acceder, viajar en la fecha del parcial a la facultad y después volver, es decir, ellos en ese caso se puede rendir en forma virtual, ¿sí? Reconocemos que por lo menos si estuvimos mirando cuántas personas están en esas condiciones, y vimos que no había muchas, pero bueno, ellos sí pueden rendir en forma remota, solo tienen que de alguna manera demostrar que están efectivamente en ese lugar remoto, en ese lugar lejos de Mar del Plata, lejos de la facultad, en otra ciudad, ¿no? No me acuerdo bien las características así más bien formales de la reglamentación que pone no, la facultad. la reglamentación nos contó Sabreta que es tan simple como que estando en esa ciudad nos manden un WhatsApp con La ubicación. mientras en este caso el lunes, la locación en el WhatsApp. Con eso para la institución basta. Bueno, aclarado esta cuestión, igual de todas formas, supongo yo que vamos a enviar esta información a través de WhatsApp o correo electrónico a través del campus, como para que todo el mundo esté enterado y bueno, seguiremos adelante. Bueno, aclarado esto, bueno, estamos dispuestos a atender las consultas que ustedes consideren necesarias respecto de este tema o cualquiera de los temas anteriores. Una pregunta, ¿hay clases? ¿Cuándo va a haber? En la facultad. ¿Clases presenciales? Claro, en la facultad. En principio hasta ahora no hay determinado nada, o sea, solamente hay actividades que tienen que ver con la presencialidad en aquellas prácticas en las cuales se requiera por ahí algún tipo de ensayo o de contacto con algún equipo en particular. Por ejemplo, se están haciendo prácticas de laboratorio, por lo menos en electrónica se están haciendo prácticas de laboratorio en materias donde se tenga que medir
o que se tenga que realizar algún tipo de actividad práctica. Lo que es resolución de ejercicios o teorías, todavía la facultad no nos habilita a hacer clases presenciales y obviamente a través del protocolo este que les comentó Sergio, poder tomar evaluaciones en forma presenciales, y ya se han hecho varias experiencias con parciales y con finales en este sentido. Bueno, y ante esta posibilidad nosotros optamos por tomar los parciales de manera presencial, ¿no? O sea que de alguna manera el cuello de botella que teníamos nosotros en el dictado de la materia era poder generar los parciales para poder evaluarlos en forma remota y que todos los parciales tuviesen el mismo grado de complejidad, y por ahí era un poco más difícil ser ecuánime porque obviamente en el afán de poder generar distintos ejercicios, en algunos casos por ahí se nos desbalanceaban los ejercicios y podemos decir eso generaba algún tipo de inequidad al momento de tener que evaluar. Al hacerlo de manera presencial vamos a lograr de que todos rindan el mismo examen y ponerlo a todos en igualdad de condiciones, y de alguna manera para nosotros también es un poco más favorable porque corregimos un número limitado de ejercicios que antes teníamos por ahí que corregir 16 o 15, 16 ejercicios distintos, entonces era un lío, ¿no? Tener en la cabeza los resultados de todos los ejercicios y poder seguirlo con cierta lógica, ¿no? Entonces, los que demos virtual lo vamos a hacer más difícil o de parcial. No, van a resolver el mismo parcial, Ah, por ahí con distintos valores, como para que de alguna manera no puedan intercambiar resultados, ¿no? No sé cuánta gente rendirá virtual. No, lo que quiere decir Walter es que cuando se hacía el parcial en forma virtual, optábamos por hacer parciales prácticamente personalizados. Sí, por ahí sobre el mismo tema planteábamos 4 o 5 ejercicios distintos y después hacíamos las combinaciones en los distintos parciales para que no todos tuviesen la misma combinación de ejercicios, con lo cual nos involucraba que si tomábamos 3 ejercicios íbamos a tener que hacer 15 enunciados distintos, con lo cual al momento de corregir se complicaba un poco, y aparte que hacer 5 ejercicios distintos del mismo tema, obviamente no todos te iban a salir con el mismo grado de complejidad, y por ahí había algunos que tuvieron la mala suerte de que les tocaban los ejercicios más difíciles y otros tenían la suerte de que les tocaban los ejercicios más fáciles, y bueno, y eso de alguna manera generaba cierta inequidad al momento de calificar, ¿no? Ahora la idea es que todo el mundo, la mayoría por lo menos, rinda el mismo parcial. Por ahí alguien me preguntó si podían llevar el papel para logarítmicos, y eso no hay ningún problema, a medida de que se van a enterar de lo que le tienen que dibujar el día del parcial, así que no hay inconvenientes respecto de poder traer el papel logarítmico. Otra cosa, por ahí los chicos que estén rindiendo de forma virtual y también para que se ajusten que están rindiendo de forma presencial, en general se pide que, bueno, vos en este caso Gastón, pero que puedan tener alguna cámara o que puedan de alguna manera hacer un seguimiento de la resolución. Que en este caso Gastón para vos no. Igual ya vamos a subir todo esto al casco para que les llegue a todos. okay. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Una cosita, Hola, por ahí yo me voy sí. a desconectar 2 minutitos, que tengo que hacer una cosa y vuelvo. No sé si pueden hacer cargo, Paula, Sergio y Daniel. Tranquilo, ¿Listo? vaya nomás. Bueno, gracias. Sí, ningún problema. ¿Qué tal? Disculpe, yo estaba justo cursando otra materia y me conecté hace un ratito porque un compañero me comentó el tema de la posibilidad de hacer el examen presencial.
El Eh, examen es presencial. bien. El Eh, examen es presencial. Perfecto. Yo, la verdad que me organicé, nada, en función de lo que se había planteado al principio. No voy a poder ir a Mar del Plata a rendir. Bueno, Recién, estás en tu ciudad, no hay ningún problema. Con el WhatsApp en línea, nos compartís tu locación y se te enviará un evaluativo a tu cuenta, a tu mail, no hay ningún problema. perfecto. Durante esas 2 horas, y Bueno, al acabado de esas 2 horas, deberás enviar la resolución, escaneado. 10 puntos. Listo. Era más que nada por eso. Y Bien. recién sobre lo que decías, Paula, para checar, Sí. después subirían entonces al campus las condiciones y todo para... Sí, vamos a mandar todo como para que todos, qué sé yo, puede ser que alguno no haya estado ahora que estábamos comentando algunas cositas. Esto lo vamos a enviar todo en el transcurso de entre hoy y mañana. Mandamos esto que acabamos de decir, lo vamos a mandar por el campus para que les llegue a todos. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, ¿va a ser a carpeta cerrada para los que rinden presencial? Porque los que rinden virtual... Es como hemos tomado, no sé quién preguntó, Yo, Carson. Federico. Sí, es como todos los años hemos tomado toda la vida esa carpeta cerrada, como debe ser. Buenísimo. Bueno, chicos, pueden ir preguntando. El día miércoles igual vamos a hacer un pequeño repaso y también van a tener, por supuesto, para la posibilidad de hacer consultas, así que traten de estar atentos y ir resolviendo, así ya van cerrando. Buenas, ¿qué tal? ¿Puedo hacer un ejercicio de la guía 4? Sí, de la guía 4, déjame que busque. Un segundo. Se me cerró todo. Un ratito. Ya. Sí, decimos. En el ejercicio 8, cuando tenés que analizar el margen de ganancia y el margen de fase. Sí. Era más que nada para saber si tenía bien claro el concepto. Sí, contame. Cuando vos graficás los bodes, haces el gráfico del módulo y el de la fase. Sí. Para evaluar el margen de fase, tengo que analizar para el módulo, digamos, cuántos decibeles hay entre el cruce por cero, mientras miro en el diagrama de fase y veo en qué punto corta a menos 180 grados. Para margen de fase, Sí. o sea, ¿cuán cercano estoy al menos 180? Sí. Pues lo que ves es el punto de 0 de... Perdón, está funcionando mi lavarropas y un tractor. No pasa nada. Perdón, mirás el cruce por 0 de B. Sí. Y ahí en el diagrama, en donde tenés el cruce por 0 de B, vas al diagrama de fase. Sí. E identificás cuál es el valor de esa fase. Y lo que tenés que calcular, en definitiva, vos con ese margen de fase, lo que querés ver es cuántos grados tenés de changüí
para no acercarte a menos 180, que es tu peor situación, digamos, tu condición. Ese sería, ese sí, lo ese tengo, es el lo margen tengo de bien. fase. Ahora, en el de ganancia sería... En el de ganancia, sí. Yo lo que hago es, viste en ese punto en donde corta menos 180, bueno, vuelvo a subir hasta arriba hasta que me corta con el diagrama de módulo y veo cuántos decibeles hay. Ahora, sí, perfecto, claro. En función de los 0 dB. Mi otra duda es, ¿el margen de ganancia y el margen de fase lo considerás con el signo negativo? Cuando te dicen determinar el margen de ganancia, ¿es ponerle menos 30 o 30? No, Porque eso también afectaría, por ejemplo, si me dan un diagrama en bloque y tengo que calcular el bloque K, que es el que afecta una ganancia a mi sistema, afectaría en ese valor también. Perdón, que se me acaba de caer. Sí, lo que tendrías o sea, lo que nosotros estamos considerando, no estamos considerando, o sea, si vos tenés un signo menos en cuanto al valor medible de esa variable, ese signo menos va a estar de alguna manera incluido dentro de la fase del sistema. O sea, si vos dibujaste el diagrama de Bode y tenías un signo menos en la función de transferencia, ese signo menos va a estar incluido dentro de la fase. Lo que vos tenés que considerar es que los grados que tenés por encima de 180 son ángulos que vos considerás como un margen de fase positivo. O sea, para tener un margen de fase negativo, vos tendrías que tener un ángulo por debajo de menos 180, o sea, ángulo de menos 190, menos 200 grados. O sea, eso en cuanto al signo del margen de fase. Y el margen de ganancia, la condición que vos tenés que cumplir es que el módulo esté por debajo de 1, o sea, por debajo de 0 dB, y esa distancia que existe entre el módulo del sistema y los 0 dB, si estás en atenuación, si estás por debajo de 0 dB, ese margen de ganancia es positivo. Para vos tener un margen de ganancia negativo significa que el módulo debería estar por encima de 0 dB y de alguna manera esa distancia sería negativa. Ahora, con ese módulo y con esa fase significa que el sistema es estable, o sea, no tendrías que tener inconvenientes. Obviamente, si te da para el margen de ganancia valores mayores que 1 de ganancia, obviamente el sistema va a ser inestable, o si te da la fase valores por debajo de menos 180 va a ser inestable. Hay qué sé yo, como en todas las profesiones, hay tenemos la grieta de decir si un sistema inestable tiene margen de fase, porque qué sé yo, o sea, si es inestable, mucho margen no tenés. Pero desde el punto de vista, o sea, tenemos las dos escuelas, lo que dicen que el margen de fase negativo significa de que es un sistema estable. Por ahí hay algunos que consideran que un sistema inestable es inestable y no tiene margen de fase o margen de ganancia. Pero bueno, si vos consideraras que medís un margen de fase o de ganancia negativo, implicaría que el sistema es inestable. Lo que sí es claro, que por ahí lo planteamos en la clase pasada y lo vamos a seguir por ahí enfatizando, es que es imposible que si vos medís el margen de fase te dé de que el sistema sea estable, y si me dice el margen de ganancia te dé que el sistema es estable. O es inestable en los dos casos, o es estable en los dos casos. Si vos tenés un margen de fase positivo, o sea, un margen de fase donde la fase está por encima de 180, es imposible de que vos tengas un margen de ganancia negativo que haga que el sistema sea inestable, ¿no? O sea, se supone que las dos situaciones, las dos mediciones tendrían que ser consistente y no debería haber ambigüedad en ese tipo de sistemas. Por ahí me plantearon algunos de sus compañeros que la posibilidad que la ganancia o el módulo cruce varias veces por 180 o varias veces por 0 dB. Haga el efecto tipo palangana, digamos. Sí, pero podemos decir que no, qué sé yo, por lo menos en esta parte no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a considerar el primer cruce por 0 dB y el primer cruce por 180, ¿no? Ezequiel, en definitiva, perdón, si vos tenés un margen de fase de 45, lo que te está diciendo, de 45 grados, lo que te está diciendo es que vos, cuando analizaste en 0 dB y te vas a ver la fase, estás en menos 135.
Sí. digamos. Ese es tiene valor positivo, esos 45 grados positivos. Sí, por ahí del punto de vista del margen de ganancia uno está es claro lo que uno quiere, lo que está buscando, por el hecho de que una variación de ganancia por ahí una la puede llegar a interpretar físicamente por el hecho de que puede cambiar un elemento cuya ganancia es distinta y por lo tanto cambia la situación del sistema y puede ser que en algunas condiciones con un elemento, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner uno tiene una bomba o tiene un actuador o tiene algo que en función de la señal de entrada me da una determinada amplitud a la salida. Si yo por ahí que yo cambio el actuador y le pongo otro que tiene otra ganancia que para la misma señal de entrada que tenía antes tiene el doble o 3 veces más salida, ahí estaría alterando la condición de ganancia del sistema de lazo abierto. Entonces el margen de ganancia lo que me dice es cuánto yo puedo aumentarle la ganancia del sistema y que el sistema siga siendo estable, de alguna manera. Desde el punto de vista de la fase es un poco más complicado por el hecho de que cuánto yo podría retardar la fase y que el sistema siga siendo estable. Por ahí, desde el punto de vista de imaginarse cómo uno puede modificar la fase sin modificar el módulo, por ahí todavía no está lo suficientemente claro. En la guía, bueno, hubo un ejercicio que por ahí nos trajo algunas complicaciones desde el punto de vista que estaban un poco mal ubicado. Creo que es el ejercicio 5 que tiene un sistema con retardo. Y fíjense que ahí la condición que se plantea es que el retardo introduce una fase, o sea, le resta una fase al sistema, a la planta sin retardo, con lo cual el ángulo de fase empieza a caer conforme aumenta la frecuencia. Entonces, de alguna manera, con el margen de fase, yo lo que podría determinar sería cuál es el máximo retardo que puede admitir el sistema sin hacerse inestable, ¿no? Porque en función del margen de fase y sabiendo la frecuencia a la cual ocurre ese margen de fase, yo podría calcular cuál sería el retardo máximo que admite el sistema antes de hacerse inestable, ¿no? Entonces, uno con el margen de fase y con el margen de ganancia puede saber cuál es la tolerancia que tiene desde el punto de vista de la ganancia para mantener la estabilidad y cuál es la tolerancia que tiene desde el punto de vista de la fase para mantener la estabilidad. Obviamente eso de alguna manera está relacionado también con la respuesta transitoria que uno quiere lograr, ¿no? O sea, un sistema estable bajo ciertas condiciones puede ser incluso igual de dañino que un sistema inestable. ¿Por qué? Porque si un sistema que tiene un margen de fase muy chiquitito, un margen de ganancia muy chiquitito, implica que un sistema que es bastante oscilatorio y dependiendo del ancho de banda puede ser que esa oscilación perdure durante un tiempo relativamente importante y hay que ver las características del sistema si tolera ese tipo de oscilaciones, de sobrepasos en cuanto a la amplitud de la salida debido a condiciones de poco margen de estabilidad, ¿no? Ok, perfecto. Y después la última duda que me quedaría es cuando tenés que analizar la ganancia bajo frecuencia, que dice ganancia bajo frecuencia a lazo cerrado. Bien, eso tenés que determinar si en baja frecuencia vamos a imaginarnos que es en la zona izquierda del gráfico de Bode que vos estás dibujando, ¿no? O sea, vamos a suponer que normalmente vos vas a iniciar el diagrama de Bode una década o 2 décadas por debajo del polo más bajo que tengas, sí, o del cero más bajo que tengas. Entonces, ya en esa condición vos ya determinas la condición de baja frecuencia. Entonces, nosotros lo que dijimos es que si en baja frecuencia la ganancia era muy grande, la transferencia tendía a un valor 1 sobre h, ¿no? Entonces, vos lo que deberías hacer es determinar si en la de izquierda de tu gráfico, ¿no? Sí. de Bode, la amplitud está en 20 dB o por encima de 20 dB como para decir que la ganancia es grande, ¿no? Es mucho mayor que 1. Si se da esa condición, la ganancia del lazo cerrado va a tender a un valor 1 sobre h. Entonces vos ahí podés determinar la ganancia del lazo cerrado considerando que en función de cuál sea la ganancia de realimentación te va a dar la ganancia del lazo cerrado.
Claro, sí, o sea, por lo que vi en los apuntes, como que hace la transferencia y analiza la ganancia a lazo abierto y analiza si Por es eso, o mucho sea, mayor que si vos uno. tenés, por eso, si vos tenés una condición donde el módulo de G por H es mucho mayor que uno, vos podrías decir que en el denominador de la transferencia de lazo cerrado, el término de G por H pesa mucho más que el uno. Y por lo tanto podrías despreciar el uno frente al G por H, ¿no? Ok, ok, entonces en este Entonces caso, por ahí se te simplificaría las transferencias de la planta, o sea, de la cadena de avance, y te quedaría solamente el término 1 sobre H. Entonces, en esas condiciones donde vos tenés una ganancia alta en baja frecuencia, se da la condición que la ganancia de lazo cerrado vale 1 sobre H. Creo que en ese ejercicio en particular, la mayoría de las ganancias dan mayores que 1. Si no fuese esa condición, bueno, habría que calcularlo en términos de calcular la transferencia de lazo cerrado y dibujar la respuesta en frecuencia eh, a lazo cerrado para determinar cuál es la ganancia, pero digamos que la idea sería que se pudiera resolver a partir del análisis de la ganancia de la transferencia de lazo abierto y del valor de H. está bien. Entonces, según este ejercicio que vengo haciendo yo, analizo ese punto anterior a al primer polo, digamos, Sí, sí, sí. y yo tengo 20. Si analizo una década antes del primer polo, digamos. Sí, Entonces yo ahí sí, ya puedo o sea, asegurar que quizá. mi ganancia va a Ojo, bajo ojo frecuencia. Ezequiel, perdóname, presta atención igual bien que lo que te está diciendo Walter es usar esta aproximación en general, si se puede, esta aproximación que se hace de la transferencia a lazo cerrado a partir del G y del 1 sobre H. Y como te está dando esta cuestión de que es a bajas frecuencias, lo que te está diciendo es que la transferencia a lazo cerrado se puede aproximar en esa zona a 1 sobre H. Entonces, en general, en este caso, el H, vos tendrías un valor constante, vos tendrías ¿ves? Tenés en los tres casos, tenés 0,1 Sí, entonces de... sería 10, según entiendo. ¿Cómo? Pero Se me cortó. no entiendo, ¿sería 10 entonces? Claro, vos ahí lo que tenés que... Exacto, el 1 sobre H es 10. Entonces tenés que hacer el 20 logaritmo de 10 y esa es la ganancia Ok, que vas a tener en esa zona. ¿Se entiende eso? Estás ahí en el claro. borderline para tomar esa aproximación. Claro. Está bien. Sí, ¿Se está bien. entendió Me eso queda, o querés sí, sí. que conecte No, no, la tableta y...? entendí porque Bien. me quedó 20 también. O Fíjate, sea, fíjate, acá creo que está uno de los ejemplos o de los ejercicios de ese sistema. Entonces vos acá tenés dibujado, en verde está dibujado la amplitud y en rojo está dibujada la fase, ¿no? de esta función de transferencia que tenés acá. eso Entonces, está en el campus. Perdón. no, esto es información reservada. Ok. Está bien. Es la solución. No Eh, está en el campo. igual no tiene mucho de un diagrama de Bode, así que Sí, no es es un nada diagrama de de lo Bode, cual no tal cual. pueda. Entonces, bueno, lo que tenemos acá, bueno, vos medís el cruce por 0 de B, medís el margen de fase, en el cruce por 180 medís el margen de ganancia, como nosotros este caso tiene una ganancia de realimentación igual a U, perdón, este tenía la ganancia de baja frecuencia es 1 sobre H y creo que todos los casos tenían que H Sí, es todo 0,1. Sí, sí. es 0,1, o sea que todos los que Sí. tengan alta ganancia en baja frecuencia, como en este caso, o sea, si vos te venís acá a la derecha, esto tiene 40 dB y si te vas todavía más a la izquierda, tenés En margen. menos 40 dB y si te vas todavía a más baja frecuencia, la ganancia va a ser todavía mayor. Entonces en esta zona, o sea, desde acá más o menos, desde 0,1 hacia la izquierda, en todos los casos va a valer 10 la ganancia del lazo cerrado, ¿no? O sea, creo que en ninguno de los casos los sistemas son... Sí, todos tienen el polo, el origen, así que todos van a ganar. Incluso este tiene 2.
polos en cero, todos van a ganar mucho en baja frecuencia, así que las ganancias del lazo cerrado van a ser todas iguales a 1 sobre H, a 10, ¿no? Está bien. Genial, listo. Bueno, yo no tengo más dudas. Bien, bárbaro. Nos vemos. Te hago una consulta sobre el examen. Cuando lo entreguemos virtual, por ejemplo, ¿no? ¿Es sacando fotos a las hojas de resolución o no? Sí, ¿No sí, es sí. a través? Perfecto. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Ok. Sí, por ahí la idea sería, bueno, que obviamente que tenga una buena resolución como para que se vea y por ahí que los archivos no sean demasiado pesados, porque a veces tenemos problemas en recibir los archivos porque las fotos tienen una resolución monumental, sacan una foto con unos celulares impresionantes y nos llegan archivos de 10 megas que los correos los empiezan a rechazar, ¿no? Generalmente muchos usan un programa de escaneo, de adquisición que generan directamente PDF, entonces la foto la transforma directamente en documento, por ahí es mucho más liviano eso que mandar directamente la foto y ya queda todo armado en conjunto, ¿no? Pero bueno, Ahí, ese era el consejo, la verdad que tiene razón Walter. Lo ideal es con un programita procesar la foto, mandarla a PDF y mandarlos el PDF. por eso, qué sé yo, hay un PDF Maker, no me acuerdo cómo se llama, una aplicación de celular que le sacó la foto. CamScanner es para el teléfono y... Bárbaro. Anda. No, les pedimos eso, no les pedimos fotos, les pedimos PDF. Más que nada porque Está bien, después si no tienen les pedimos posibilidad. 72 fotos y no... Ay, no, esta era primero, esta era después. No, un PDF que contenga todas las fotos y únicamente eso es lo que recibimos. Eso por un lado. Por otro lado, ahí Pau ya tiene, le mandé la DDJ que nos mandó mi institución y estábamos sacando cuentas que lo vamos a necesitar para el viernes a la mañana. Es decir, el viernes a la mañana nosotros tomamos todas las DDJs, los PDFs también, y se lo mandamos a Zabaleta y ahí estamos. Eso sería cumplir con el requisito. Sí, sí. al principio, bueno, el año pasado y al principio de este año, por ahí había listas en la puerta de la facultad, entonces se fijaban así ver si ustedes estaban en la lista. Por lo menos la semana pasada yo fui un día que estaban tomando examen, la lista no estaba y entraban todos. Así que no sé bien cuál es el protocolo con el cual. Claro, no, a mí nos lo pidieron antes para eso, dejarlo en la entrada, Sí, tomarle nosotros la tenemos temperatura y por eso, nosotros tenemos que mandar la lista y se supone que nosotros puede tenemos que entrar cumplir, solamente chicos. lo de la lista, pero a veces Exacto. por ahí puede fallar. Sí, obvio. Y yo que voy a dar virtual no tengo que presentar declaración jurada. ¿sí? No, obviamente que no. Ah, ok. No, por ahí para que queden en el listado. No. No. Ok. Si tenés un valor constante... No, Ay, no llegué. cuando vos tenés sistemas de dos polos, o sea, donde la fase, o sea, los polos o la relación entre polos y cero es 2, entonces vos no tenés cruce por 180 y entonces por ahí la fase se hace asintótica a 180 y obviamente cuando la fase se hace asintótica a 180, o sea, puede ser que vos tengas un sistema en donde toda la fase esté contenida por encima de menos 180 y en frecuencia infinita la fase se hace 180. Ahí también tenés la grieta. O sea, una puede decir que no existe margen de ganancia porque en realidad vos no llegás nunca a 180. Como la fase es asintótica, significa de que sería asintótica en infinito de frecuencia, o sea, justo tendría el valor 180, y por lo tanto, como la mayoría de los sistemas tienen más polos que cero, en ese caso el módulo sería 0, entonces vos tendrías un margen de ganancia infinito, ¿no? Otra condición que se puede dar es que vos tengas una zona, si vos haces el diagrama de fase asintótico, vos tengas una zona plana, una zona donde la fase no varía, o sea, que está justo en 180, o sea, vos venís cayendo
con una fase, se hace plana en 180 y después sigue cayendo, ¿no? Ahí la determinación del margen de ganancia, bueno, obviamente va a depender de dónde realmente cruza por 180, porque obviamente si antes está por encima y de esa zona y después está por debajo, en algún momento cruzó 180. El problema que tenés es que si vos estás trabajando con el gráfico asintótico, vos no vas a saber realmente dónde está el punto donde tenés que medir el margen de ganancia, ¿no? O sea, para poder saber realmente cuál es el margen de ganancia, habría que calcular realmente en forma exacta la fase y poder determinar el cruce por 0 dB, ¿no? O sea, ahí si el asintótico en ese caso mucho no te va a servir. Pero, como dijimos que la condición es unívoca, si vos lo que te interesa es analizar la estabilidad, vos podrías determinar si el sistema es estable o inestable, independientemente de la frecuencia, analizando el margen de ganancia. Pero si realmente el margen de fase, perdón. Si realmente lo que te pide es el margen de ganancia, y lamentablemente vas a tener que dibujar el bode exacto y determinar justo en el punto donde cruza por 180 cuál es el valor de ganancia, ¿no? No sé si contesté la pregunta o la compliqué todavía más. Bien, bien. Chicos, la idea no es abrocharlos con... Está bien que pregunten estas cosas, pero no es que somos re malos y le vamos a dar esos casos rarísimos que... Pero no, está bien que yo aclararlo Está bien, para igual si todo el está mundo está perfecto que consciente de qué es pregunten. lo que Sí, sí. se supone que... En el parcial no deberían pasar esas cosas, pero para un futuro puede llegar Puede a fallar. servir. No, te vamos a tratar que no. O sea, lo mismo que dijimos recién para la fase, vale si consideramos el módulo. Por ahí tenemos el módulo donde venimos con un polo, actuando un polo, y nos viene un cero y va a hacer que el módulo sea constante. Si tenemos la desgracia de que la ganancia la ajustaron para que esa parte constante quede en 0 dB, tampoco vamos a determinar con certeza el cruce por 0 dB. Obviamente ahí también va a haber que dibujar el diagrama de bode de amplitud exacto para saber realmente dónde cruza por 0 dB. Pero digamos si serían casos extremos donde uno utiliza el diagrama asintótico y bueno, generar este tipo de incertidumbres, pero la idea es que nosotros vamos a tratar de manejarnos y de sacar todo tipo de conclusión a partir del gráfico de bode asintótico, ¿no? O sea, no vamos a basarnos respecto de que ustedes tengan que sacar resultados de un bode exacto, ¿no? O sea, la idea es que ustedes puedan sacar todos los resultados que nosotros le pidamos directamente del bode asintótico, ¿no? Obviamente, también el bode asintótico tiene la incertidumbre de la resolución que usen ustedes para hacer el dibujo, ¿no? Obviamente, que si uno tiene que medir el margen de ganancia con una regla y hizo un gráfico medio chiquito, por ahí dentro de 1 milímetro tenemos una variación de ganancia muy grande. Así que bueno, la idea es que el resultado que ustedes obtengan va a estar condicionado por el gráfico de bode que hagan. O sea, no quiere decir que si ustedes no le da el valor exacto esté mal el ejercicio, sino que obviamente si el resultado fue extraído de medir con una regla sobre el diagrama de bode hecho en un papel cuadriculado, obviamente vamos a tener que plantear esa condición y obviamente el rango de tolerancia que vamos a tomar en los resultados va a ser un poco más grande que, o sea, no pretendemos que ustedes saquen un resultado exacto de un bode asintótico hecho en una hoja de papel, ¿no?
quedaron mudos con el parcial.